Estamos en tiempo de Navidad, ¿verdad? Y el tiempo de Navidad es un tiempo especial. Es un tiempo especial porque, bueno, recordamos que el Señor Jesucristo vino a este mundo. Celebramos la Navidad y entre medias, por un lado está lo que nos habla la palabra del tiempo de Navidad, de cómo nació el Señor, y por otro lado está lo que la tradición nos ha decorado todo este escenario. Aquí tenemos una representación más o menos así moderna de un árbol de Navidad. Bien, ya sabéis que el árbol de Navidad no aparece por ningún lado en la palabra. Y que ni tan siquiera es una tradición de los primeros años de la Iglesia. Es una tradición que ya se empieza a poner en el siglo XII, en el siglo XIII, de los países nórdicos, que dependían siempre de su vida de los árboles, y allí antes de ser cristianos, pues adoraban un poquito a los árboles, y cuando se convirtieron, pues el símbolo que tenían de adoración lo trajeron a la Navidad, ¿no? Y como con la Reforma protestante, pues los protestantes no eran muy amigos de las figuritas, pues en el mundo protestante se empezó a tomar más el símbolo del árbol para la Navidad que el símbolo del Belén. Yo recuerdo que hace 30 años, 35, poníamos algunas figuritas de Belén ahí en el escaparate, y alguien siempre quitaba al niño Jesús para que no quedase el Señor representado en el Belén, ¿vale? Entonces, los protestantes siempre hemos tenido algunos problemitas con las figuritas, ¿no? La Navidad tiene también otros muchos símbolos, ¿no? Tenemos ahí a Papá Noel, que curiosamente pues tampoco aparece en la Escritura, sino que más bien era un hombre que le gustaba en el tiempo de Navidad hacer regalos a los niños, y le canonizaron y empezó así a llamarse San Nicolás, y luego quedó como Papá Noel. Curiosamente, antes iba vestido de verde, pero llegó un anuncio de la Coca-Cola que lo vistió de rojo y de blanco, que son los colores de la Coca-Cola, y ahora tenemos Papá Noel rojo y blanco. Pero no tiene nada que ver con la Escritura. Tiene que ver con las tradiciones que hemos ido haciendo los hombres. Oye, que al principio está bien hacer regalos a los niños, porque hubo alguien que llevó regalos al niño cuando el Señor Jesús nació en Belén. Entonces, acordarse de los pequeños y traer regalos, pues es algo noble, ¿no? Y que encaja perfectamente en el espíritu de la Navidad. Tenemos el símbolo de los 3 reyes magos. Pero resulta que en la Biblia solamente habla de unos magos de Oriente, no dice que eran 3, por supuesto no dice que eran reyes, sino que eran sabios. No nos dice ni tan siquiera que uno era de color, eran de Oriente. Y la tradición nos ha puesto que uno era de pelo más blanco, otro pelirrojo y otro de tez morena. Y además nos ha dicho que se llaman Melchor, Gaspar y Baltasar. Bueno, eso viene del siglo XV, de una obra de teatro que se llamó El auto de los Reyes Magos. Pero no viene en la Escritura, ni tan siquiera que fuesen reyes, ni que uno fuese negro, ni que se llamasen Melchor, Gaspar ni Baltasar, ni tan siquiera que fuesen 3. 3 eran los regalos que llevaron, pero no nos dice cuántos magos ni cuántos sabios eran. Por lo tanto, tenemos unas fechas en las cuales mezclamos mucho la tradición que se ha ido haciendo con lo que aparece en la Escritura. Por cierto, ¿dónde llevaron los magos los regalos? En la Escritura nos dice que a la casa, y sin embargo siempre los representamos llevándolos ahí al establo, los regalos. Las tradiciones se mezclan con lo que dice la Escritura. Antes han dicho por ahí que el día 25, pues lo celebramos la Navidad el día 25, pero en la Escritura tampoco dice que fuese el día 25 de diciembre, el día que nació el Señor, ni tan siquiera se nos dice el día. A pesar de que a algunas confesiones religiosas han llegado a decir que no fue el 25 de diciembre, sino que fue el 6 de abril,
Bueno, tampoco se sabe si fue el 6 de abril, ¿no? Los especialistas dicen que, bueno, probablemente por el tiempo en el que se declaró el edicto y por la temperatura que hacía, porque había pastores en el campo velando las ovejas, y estaban en Belén, una población que está a 700, 800 metros de altura, en 25 de diciembre es difícil que estén los pastores velando las ovejas a 2, 3 grados de temperatura, ¿no? Entonces, pues probablemente fuese en septiembre, a final del verano, cuando fuese la fecha, ¿no? Pero no sabemos la fecha. Pero sí que sabemos que el Señor Jesús vino, y que vino con un propósito. Y en el tiempo de Navidad celebramos eso, que el Señor Jesús vino con un propósito, con el propósito de salvarnos. España, por otro lado, es un país mariano por encima de todos. Cuando digo mariano, no de Mariano Rajoy, ¿vale? Durante una temporada ha sido un país de Mariano Rajoy o así, ¿no? Porque de vez en cuando los presidentes actúan así, como si el país fuese suyo, ¿no? Entonces, es un país marianista, es decir, que cree en María por encima de todo. Hace unos años, hablando con una mujer después de una conferencia, pues sacó ella el tema de la Virgen y no fui capaz de convencerla de que a quien hay que orar es al Señor, que no hace falta que utilicemos a la Virgen de intermediaria. Y ella siempre insistía, no, pero nos oirá mejor el Señor si se lo pide su madre por nosotros. Lo siento, fui incapaz de convencerla de que tenemos libre entrada al trono de la gracia y que no necesitamos intermediarios para pedir nada al Señor. Pero es la realidad de nuestro país, es un país mariano por excelencia. Y esto no comenzó así de la noche a la mañana, sino que ha tenido un transcurso de muchos siglos para llegar a ser así, ¿no? Rondaba el año 280 de nuestra era, cuando el cristianismo empezaba ya un poquito a tener mucha fuerza entre la población. Y en la zona del este del Imperio Romano, pues las disputas que tenían, que podían ser catalogadas como heréticas, o sea, las primeras discusiones que tenían sobre teología, eran muy profundas. Sin embargo, las discusiones que había en el oeste, en la zona de España, de Italia, eran más prácticas, de si la mujer tenía que tener presencia en los cultos, que si la mujer tenía que tener presencia social. En el oriente, ahí las discusiones eran como más teológicas, ¿no? Y empezaron mucho a debatir sobre la personalidad del Señor Jesucristo. Si en Jesucristo predominaba la parte humana o predominaba la parte divina. Eso fue condenado en el Concilio de Nicea, creo que en el año 313, y fue condenado el arrianismo, que era quien sostenía que la naturaleza humana de Jesucristo predominaba sobre la naturaleza divina. Por lo tanto, negaban en cierta manera la divinidad del Señor Jesucristo, poniéndolo como un Dios por debajo del Dios Padre. Eso fue condenado como la herejía arriana, y no se quedó solamente ahí, ¿no? Los arrianos fueron condenados dentro de la Iglesia, fueron expulsados o excomulgados de la Iglesia, y los arrianos se fueron pues de la parte de Oriente a la parte norte, donde el Imperio Romano ya no tenía mucha influencia. Allí con los visigodos, con los ostrogodos, que luego invadieron toda la parte de Europa occidental, llegando hasta España, y hasta el año 600 España fue arriana. Esa teoría que sostenían, por un lado, que se polarizó hacia que lo que predominaba era la personalidad humana en el Señor Jesucristo, por el otro lado también se fueron mucho al otro extremo, ¿no? En que lo que predominaba era la personalidad divina dentro de Jesucristo. Y claro, ahí surgía un problema. Oye, si lo que predomina es la naturaleza divina,
la Virgen entonces tiene que ser madre de Dios. Y eso chocaba porque somos conscientes de que Dios no tiene madre, de que Dios es eterno y que siempre ha existido. Por lo tanto, no tiene ni principio ni fin y por lo tanto tampoco puede tener madre. Pero esa polarización ha ido llegando hasta nuestros días. Hasta que en 1854 se declaró, ¿qué fiesta celebramos el día 8 de diciembre? La Inmaculada. La Inmaculada Concepción de María. Así que en 1854 ya quedó establecido que la Virgen había sido concebida también sin pecado. ¿Para qué? Para que pudiese ser Madre de Dios. Así que todo este asunto de María ha tenido un desarrollo de 1500 años para llegar a una conclusión que dentro del protestantismo pues nunca hemos tenido, porque sabemos que Jesucristo tenía una personalidad humana, tenía una personalidad divina, que están unidas en la misma persona, que reconocemos que no tenemos explicación para ello, pero que la palabra nos dice que Jesucristo es verdadero Dios y que Jesucristo es verdadero hombre. Y no nos vamos a meter en discusiones en cuál naturaleza predomina o no predomina. Porque la palabra nos dice que es verdadero Dios y que es verdadero hombre. En este problema con María, he dicho todo esto porque hoy quiero hablar de María. Y no con la finalidad de que empecemos a mantener culto a María, como nuestra nación lleva manteniendo durante siglos, ¿no? Sino en torno al nacimiento del Señor Jesús. En Lucas capítulo 1 se hace el anuncio del nacimiento del Señor Jesús a María. Y se le aparece un ángel a María en Lucas capítulo 1, versículo 26. Y dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. El ángel le dice a María, muy favorecida, bendita, has hallado gracia delante de Dios. La anuncia que va a concebir y ella se pregunta, bueno, ¿y cómo va a ser esto si no conozco varón? Y entonces la dice, el Espíritu descenderá sobre ti y el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Y el ángel le da una prueba para que crea el anuncio que le están dando. He aquí, tu pariente Elizabeth está embarazada ya de 6 meses en su vejez, aquella que estaban diciendo que era estéril y que nunca podía haber tenido hijos. En su vejez ha concebido y ya es el sexto mes para ella. Y ante esta prueba, la respuesta de María aparece en el versículo 38. Y entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Por lo tanto, lo primero que vemos en María es que estaba dispuesta a aceptar la voluntad y el llamado de Dios. Aunque no entendía muy bien cómo iba a ser eso. Pero acepta
y dice, hágase conmigo conforme a tu palabra. María fue a visitar a su pariente, a Elizabeth. Lo vemos en los siguientes versículos. Y cuando llega allí, antes de entrar por la puerta, Elizabeth se da cuenta de que María ha llegado. Y de que lo que viene con María es algo increíble. Por supuesto, no había WhatsApp en aquel entonces para anunciar, oye Elizabeth, que voy a verte. Ni para decirle, oye Elizabeth, tengo una buena noticia, y es que estoy embarazada, y estoy embarazada de parte del Señor. Por lo tanto, para Elizabeth era una sorpresa la visita de María, y era una sorpresa lo que María llevaba dentro. Pero al entrar por la puerta, dice que la criatura que tenía dentro saltó y que ya fue llena del Espíritu Santo. Y las palabras con las que le recibió Elizabeth a María fueron increíbles. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Esto, sin duda alguna, era una prueba para María de que lo que estaba ocurriendo en ella era obra del Espíritu Santo, era obra de Dios. Y la respuesta de María la tenemos en los siguientes versículos, a partir del versículo 46 de Lucas 1. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella 3 meses, después se volvió a su casa. Ante esta prueba que había tenido de lo que había en ella, era obra del Espíritu, era obra de Dios, María responde con alabanza a Dios, con reconocimiento a Dios. Y el único reconocimiento que se hace de sí misma es porque ha mirado la bajeza de su sierva. Ha mirado la bajeza de su sierva. Ahora, María tenía un problema, y era un problema gordo, también físicamente hablando, ¿no? Porque iba a engordar. María tenía un problema, estaba encinta y no conocía varón. Estaba desposada con José, pero todavía no habían celebrado la boda, todavía no se habían ido a vivir juntos. Por lo tanto, si se veía que estaba embarazada, iban a decir, oye, mira, María le ha puesto así los cuernos a José. O José se ha juntado con María antes de tiempo. Y eso era castigado como adulterio. ¿Y sabéis cuál era la pena del adulterio en aquella época? Morir apedreado. Ese problema estaba a punto de solucionarlo José por su cuenta, diciendo, bueno, yo creo en María, pues no voy a infamarla y la voy a dejar secretamente, no voy a denunciarla, porque si la denuncio, pues sé lo que la va a caer, no voy a denunciarla, la voy a dejar, y que bueno, que tenga la criatura y que vaya por su cuenta. Vamos a dejarla sin apedrear. Y se le aparece un ángel a José y le dice el ángel que no tema recibir a María como su esposa, porque lo que van a hacer de ella es obra del Espíritu.
Sin embargo, evidentemente eso también fue otra prueba para María. Lo normal es que José la hubiese denunciado. Lo menos normal es que José la hubiese abandonado. Pero lo que era totalmente ilógico es que José la hubiese recibido como su esposa con tanta alegría y que no se juntase con ella hasta después de que dio a luz. Sin duda alguna, esa fue un testimonio para María. Ese texto lo tenemos ese episodio lo tenemos en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 1. Y lo que hizo María es que se juntó a su esposo, sin rechistar, sin decir nada, contenta y alegre. Dice, despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Recibió a su mujer. El Señor Jesús nació y fueron hasta Belén para que naciera allí, porque había habido un edicto del emperador que todo el mundo tenía que ser empadronado. No es que quisieran empadronarlos para saber cuántos siervos tenían. Principalmente querían empadronarlos para saber cuánto tenían que cotizar de impuestos, ¿vale? Así que el emperador quería saber cuánto tenía que recaudar de impuestos y dijo, la mejor forma es que todos sean empadronados, tantas personas, tanto por persona, aquí tenemos nuestras arcas llenas. Que no vengan los gobernadores y pretendan engañarnos y pretendan sisarnos parte de los impuestos. Así que fueron para empadronar cada uno de la ciudad que era. Y José pues era de la ciudad de Belén porque era descendiente de David. Y fueron a Belén para ser empadronados. Y cuando llegan allí y nace el niño, pues en un pesebre, porque José, aunque era de Belén, pues seguramente no tenía casa. En Belén, su descendencia o sus ancestros eran de Belén y por lo tanto, sí, el rey David, que era descendiente del rey David, vivió allí, pero hacía 1000 años que el rey David había vivido allí, ¿no? Entonces, la familia era de Belén, allí fue a empadronarse y allí nació el Señor Jesús. Y de repente empiezan a venir pastores. Pastores que empiezan a narrar que han visto un coro de ángeles que estaban cantando y que les ha dicho, oye, acercaos ahí a Belén porque ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Yo no sé si viene desde aquel entonces el refrán este o el chiste este que dice que a los tontos y los pastores se les aparece la Virgen o se les aparecen los los santos, ¿no? Pero realmente a los pastores se les aparecieron los ángeles. Y la prueba está en que cuando fueron a Belén, pues allí vieron lo que los ángeles les habían dicho. Y cuando se lo narran a José y a María, lo que les ha acontecido, pues vemos también una respuesta de María. Para María, otra prueba más de que lo que había nacido era el Hijo de Dios. No sé si son pruebas para María o son pruebas para nosotros. Porque María podía estar segura de lo que había hecho o lo que no había hecho. Pero sin duda alguna para nosotros también son pruebas. El capítulo 2, versículos 17 y 18. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Hubo algunos episodios más en los primeros días de vida del Señor Jesús en los que María no estaba presente, como es el caso
de cuando llevaron a circuncidar al Señor. María todavía estaba en los días de su impureza y no podía ir al templo cuando circuncidaron al Señor. Pero cuando se cumplieron los días de limpieza de su impureza, llevaron al niño a presentar. Y allí pudo ver el testimonio de dos personas, de Simeón y de Ana. A un hombre, Simeón, al que se le había dicho, se le había profetizado que no moriría sin ver al Salvador. Y cuando ve al Señor Jesús dice, ya me puedo morir, ya tengo hecho todo. Y tenemos a una mujer mayor, Ana, profetisa, viuda, había vivido 7 años con su marido, había enviudado y llevaba 87 años viuda. Así que si echáis cuentas, pues posiblemente tuviese 102, 103, 104 años. No nos dice la edad, pero posiblemente fuese de esa edad. Y esta mujer dice a las glorias que va a realizar este niño que ha nacido. Y esto, sin embargo, es una prueba grandísima para María. Luego después reciben la visita de los magos, ya en la casa, no en el establo. Y le dan regalos de reyes. Y vienen magos de Oriente que no eran judíos, que no conocían la Escritura, pero que al ver un elemento nuevo en el cielo interpretaron que algo importante había ocurrido en Palestina. Y revisaron las Escrituras y dijeron, ha tenido que nacer el Salvador. Porque si venían de Oriente, venían de la zona de Babilonia. Y en la zona de Babilonia estaban guardadas las Escrituras de los judíos también. Por lo tanto, ahí también estaban las profecías de los judíos. Porque habían estado viviendo allí 70 años los judíos. Así que llegan estos magos de Oriente y le llevan regalos. Regalos dignos de un rey. Oro, incienso y mirra. Que cada regalo tiene o le han puesto su significado. Oro es el regalo de reyes, el incienso es esa cosa que se quema para dar olor fragante en la presencia de Dios. Y la mirra se utiliza en sí, hombre, cuando se muere una persona y la van a... en los enterramientos, cuando la preparan con toda la serie de aromas y todo eso, se utiliza la mirra. Por lo tanto, está hablando de un rey que va a recibir gloria, pero que va a morir y padecer también, ¿no? Por último, recibe una última prueba María. Y es que, pues, Herodes, que quería ir a adorar al rey de los judíos que había nacido, o al menos eso dijo, pretendía matar al niño. Y se le aparece un ángel a José y dice, oye, coge a María, coge al niño y vete a Egipto. Porque Herodes busca al niño para matarlo. ¿Os podéis imaginar cuando le llegó a María la noticia de que habían muerto todos los niños menores de 2 años de la zona de Belén? Por un lado, el alivio que podría sentir de cómo el Señor les había protegido. Por otro lado, la tristeza que podía sentir de que por no estar allí se cargaron a todos los niños menores de 2 años. Sin duda alguna, María es un ejemplo. Un ejemplo no para adorar, un ejemplo no para alabar, pero sí que es un ejemplo a seguir. Primero, porque demostró obediencia y creyó al Señor. Cuando cualquiera de nosotros seguramente hubiésemos pensado, bueno, los sueños son y mañana pasarán y ya está. Tenemos un ejemplo de humildad al reconocer
ha mirado la bajeza de su sierva y ha hecho grandes cosas en mí. Tenemos un ejemplo de prudencia, y María guardaba todas esas cosas en su corazón. Cuando a lo mejor lo más normal hubiese sido que hubiese estado eufórica, ¿no? Todo el mundo venía a ver al niño que había nacido de ella. Tenemos un ejemplo de estar dispuesta a todo. Dejar su casa, dejar su sitio de comodidad para llevar la responsabilidad que le ha sido encomendada de traer al Salvador, de cuidarlo hasta que pueda hacer su tarea. Y por último tenemos un ejemplo de sumisión, un ejemplo que no hemos visto, pero que se ve en las bodas de Canaán, cuando se quedan sin vino. Y se entera de que están sin vino y les dice a los sirvientes: ¿haced todo lo que yo os diga? No, haced todo lo que Él os diga. Sin duda alguna, hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo. Y sin duda alguna, también tenemos ejemplos a seguir en la palabra. El apóstol Pablo dijo: sed imitadores de mí, como yo lo soy ¿de quién? De Cristo. Y en María también tenemos un ejemplo a seguir. Un ejemplo de obediencia, de humildad, de sumisión, de sujeción. Que este tiempo de Navidad nos recuerde para qué vino el Señor. Oye, no importa demasiado si fue el 25, el 6 de abril o el 29 de septiembre. No importa demasiado. Navidad tiene que ser todos los días de nuestra vida, porque todos los días de nuestra vida hemos de recordar que el Señor Jesucristo vino para pagar el precio de mi pecado. Y no importa demasiado si ponemos las figuritas de un Belén o ponemos un árbol de Navidad. Si ese árbol de Navidad nos recuerda que el Señor Jesús vino, oye, pues decora la casa con el árbol de Navidad. O si es con un Belén, pues para escenificar la escena que tenemos relatada en los evangelios, pues pon un Belén. Tienes que saber que no hay que rendir culto a figuras ni a las personas. Lo dice en el Éxodo: no te harás imagen de nada que esté en el cielo, en la tierra, no te inclinarás a ellos, ni los adorarás. Vamos a tener un momento de oración, recordando lo que el Señor Jesús vino a hacer. Amado Padre, te damos las gracias, Señor, porque miraste nuestra bajeza, miraste nuestra necesidad, Señor, la necesidad que teníamos de la salvación. Miraste, Señor, también nuestra incapacidad para poder salvarnos a nosotros mismos. Y no solamente nos miraste, sino que proveíste para que pudiésemos tener salvación. Gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo. Se hizo hombre para identificarse con nosotros. Murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. Y te damos las gracias, Señor, porque tú lo hiciste posible. Gracias, Señor, porque tenemos libre entrada al lugar santísimo por medio de la sangre derramada de tu Hijo. Gracias, Señor, porque no necesitamos de ningún mediador, sino que tú eres el que media por nosotros. Gracias, Señor, porque estás preparando lugar
para nosotros en tu presencia. Te pedimos que nos bendigas y nos cuides, Señor, en este tiempo. Que este tiempo de Navidad pueda ser un tiempo de testimonio, un tiempo de recordar lo que tú hiciste por nosotros. No tanto un tiempo de fiesta y de derroche, sino un tiempo de recordar que tú viniste, que nos amaste y te hiciste hombre para pagar el precio de nuestra salvación. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén.